Hola, mi nombre es Pablo Heifetz, diseñador industrial, egresado de FADU UBA, socio de Agidiseño, y Agidiseño es una, hoy ya me animo a decir que es empresa, dedicada al diseño, producción y comercialización de productos relacionados con la gastronomía. Acá hay dos ejemplos de cazuelitas de hierro. La función es exactamente la misma. Inicialmente estas piezas surgieron para restaurante, simplemente para mantener las guarniciones calientes en la mesa, pero también son aptas para cocinar. Digo, esto se puede meter al horno, parrilla, fuego directo, lo que sea. Y la particularidad que tiene el hierro es de mantener la temperatura del alimento. Comencemos por Luisa, a la izquierda, una pieza que le tengo mucho cariño. Y con respecto a la continuidad o discontinuidad de la forma, en el caso de las cazuelas particularmente, cómo resolver el asa, el contenedor y las tapas son decisiones de diseño. Estas dos piezas cumplen exactamente la misma función y nacieron juntas. Los dos modelos se mandaron a hacer, creo que el mismo día. La idea era tener, cuando comenzamos con nuestra línea de hierro, era brindar alternativas. En general el mercado pide siempre una versión tradicional y lo que ve y lo que se vende. Y la inquietud nuestra es, siempre como diseñadores, es proponer alguna alternativa. Así que la cazuela ovalada la teníamos que producir y queríamos producir la Luisa. Con respecto a discontinuidad y continuidad, es evidente la contraposición que hay en cuanto a los dos ejemplos. En Luisa, el asa y el contenedor están integrados, justamente ese es el detalle de diseño, una de las decisiones principales que se tomaron cuando generamos la pieza. Y cuando uno piensa en un producto, ya a nivel profesional no piensa en materias separadas, no piensa en morfología, no piensa en función, no piensa en tecnología, en procesos, etcétera, como que va todo de la mano. Entonces, uno de los requisitos que tenía Luisa era que el asa estuviese integrada a la tapa por una cuestión productiva. En la cazuela ovalada, el asa de la tapa está producida por otro proceso, es una pieza torneada que tiene un tornillito del lado de abajo. Y en los dos casos el asa es el detalle de diseño que tiene la tapa. En esta imagen podemos ver cómo en Luisa se ve el asiento de la tapa. También la tapa podría haber estado integrada a la base de la cazuelita, pero eso fue una decisión. El que la tapa se inserte de alguna manera en la cavidad de la cazuela. Y es evidente la contraposición que hay con la cazuela ovalada, donde las asas están, bueno, diferenciadas. Les presento a Bruna, esta es una de nuestras últimas piezas. Es la primera pieza de ají diseñada para hogar. El resto de las piezas nacieron para el canal profesional. Esta fue pensada de cero para comercializar a consumidores finales. Si bien yo participé orientando y seleccionando alternativas y en general se trabaja en equipo, la autora de la propuesta es la diseñadora industrial Laura de Girolamo, egresada FADU y exalumna de la Cátedra Muñoz. Bueno, agradezco a la cátedra, Laura por la pieza, por Bruna, etc. y por la convocatoria. La primera decisión a tomar en Bruna fue si diseñábamos una pieza con un agarre, el agarre fundamentalmente fue la primera decisión a tomar en cuanto a alternativas. También estas ollitas son llamadas Dutch Oven, horno holandés, en el cual se puede hacer pan de masa madre, tan de moda ahora en pandemia. Y la primera decisión fue si tanto a la tapa, que funciona de sartén también, como a la base, a la olla, le generábamos una manija más larga y del otro lado un agarre más pequeño para poder sostener el peso.
u optábamos por otro tipo de agarre. Así que esa fue la primera decisión a tomar. Optamos por no hacer una manija tradicional y aprovechar estas asas como detalle fundamental de diseño. En cuanto al agarre, es evidente que hay dos formas de agarre, una desde abajo, olla y tapa en conjunto, para lo cual tiene ahí un sobrerrelieve, que la función de ese detalle es que cuando uno está con los guantes, esto es muy pesado y levanta mucha temperatura, que esto no tenga posibilidad de patinarse de las manos. Y justamente la resolución de esos, entre comillas, problemas son las excusas que aprovechamos para diseñar y generar detalles, que después son los fundamentales en los productos. Y la decisión de integrar, digamos, es evidente la continuidad que hay entre base y tapa, el juego que produce la continuidad en algún sentido, solo diferenciada por la uña de cierre entre el asa de la tapa y el asa de la base. Y es notorio también, ahí también, se ve a simple vista la decisión de discontinuar y llamar la atención con las asas. Tablas. Empecemos la tabla Malena. La decisión fue generar un elemento muy sencillo que puede ir a la mesa. Esa placa de hierro se precalienta, así que puede mantener un tiempito la temperatura de los alimentos en la mesa. La madera base tiene un rebaje que absorbe el espesor de la chapa. Chapa y base están solo diferenciados por una pequeña uña. La tabla de carnes, es evidente la canaleta, esa sustracción que se produce por mecanizado, que hace que los jugos o la grasa, o bueno, la función canaleta de cualquier tabla para carnes. Y el detalle del agarre, hay una sustracción de un prisma que permite ahí poder levantar la tabla de la mesa. La tabla cuarto frío nació como proyecto especial para un hotel para presentar en la mesa picadas de lujo, no la que uno come, no el salami ni el queso que no se corta en casa. La decisión en cuanto al material fue la de utilizar mármol de Carrara, pero esto había que traerlo y llevarlo a la mesa, y además tanto el cliente como nosotros no queríamos que quede solo en un bloque de mármol cortado. Así que se decidió que el material que cumpla la función de agarre sea madera, y es evidente que la envolvente general es un prisma recto y que se diferencia con algunas uñas que responde al proceso productivo de la pieza, que diferencian mármol de madera. El recurso de agarre es similar a la tabla de carnes, es simplemente una sustracción en la parte inferior de la pieza para poder tomarla. La tabla Gafuri es una especie de brasero. La función es muy similar a la tabla Malena. Esa placa superior de acero inoxidable se precalienta en cocina, y ahí en el render, bueno, siempre nos olvidamos de eso en los renders. En el medio de esas dos piezas que se ven ahí en la explotada hay una bandejita que contiene los jugos que van cayendo de la carne que se presenta en la placa de acero inoxidable. En este caso también la envolvente general es un prisma, y acá quisimos jugar con ese recorte que tiene en la cara superior, ese recorte que tiene la placa de acero y que está acompañado por la base de madera. La envolvente general también es un prisma y es evidente la discontinuidad en cuanto a material. Ahí en la explotada se puede ver el rebaje que tiene la madera, justamente para darle continuidad y nivelar la placa de acero, que queríamos que quede al mismo nivel y no en sobrerrelieve la placa por sobre la madera. Así que todo eso está ahí compensado y trabajado en la base. Inclusive también pensamos que el corte, a diferencia de la tabla corto frío, acá como el proceso productivo es por corte láser, nos permitía mucha mayor libertad que en una placa de mármol. Así que aprovechamos eso para darle incluso otro juego ahí. Queríamos que esto se lleva con las dos manos a la mesa, entonces queríamos darle un poco más de espacio de agarre. Ahí se apoya la parte inferior del pulgar, pero no queríamos continuar con ese espesor en los laterales. Y eso además nos sirvió para que la chapa calce un poco mejor, o darle un mejor ajuste y que eso no se mueva
cuando va de la cocina a la mesa y cuando vuelve de la mesa a la cocina. Esas piezas nacieron juntas también, o sea, es parte de un mismo proyecto. Una para frío y otra para caliente. La función de estas tres piezas es la misma. La función de la placa de hierro es mantener el calor de los alimentos en la mesa. Y la función de la madera, obviamente, es evitar que nadie se queme en el traslado y que esto se pueda apoyar. Y obviamente se aprovecha como recurso estético. Para resolver estos tres ejemplos de discontinuidades, acá es evidente que se tomaron tres decisiones diferentes. En el caso de la primera, de la izquierda, se utilizó ese recurso, ese rebaje, para poder levantar la placa. En el caso de la tabla Ramón, para levantar la placa, el recurso está integrado en la misma placa. Son esas dos orejas opuestas, que justamente ese es el detalle de diseño fundamental de la pieza de hierro. Y en el caso de la tabla El Muelle, la discontinuidad está evidenciada por ese rebaje semicircular que permite insertar el dedo para poder levantar la placa. Acá también es evidente la oposición. La cazuela Trigui, las imágenes inferiores, es una pieza que generamos con anterioridad a Oculus, que es la que está arriba. La función es evidente, ahí se ve en la foto. Es una cazuelita producida mediante troquelado de papel laminado y tiene una doble pared para poder contener no solo algún alimento con algún tipo de jugo o líquido, sino que esa doble pared que tiene la pieza permite poder tomar algo caliente, un risotto, alguna pasta, algo que... porque aísla un poco la temperatura de la mano. En el caso de la cazuela Tri, es evidente que es un poliedro y la discontinuidad de las paredes que generan la cavidad de la cazuela está dada por, bueno, el facetado, que justamente eso es lo que le da estructura y permite armar la pieza. Esta pieza se arma sin adhesivos, solamente por plegado. Oculus, la pieza que se ve arriba, nació bastante después que la cazuela Tri. Ya teníamos 4 o 5 modelos facetados o generados a partir de poliedros. Así que Oculus es el resultado de empezar a probar y jugar. Yo quería ver qué pasaba con una arista marcada que se fuese perdiendo en los laterales. Y ese es el detalle fundamental de esta pieza que hace que justamente se estructure y se pueda armar. Los clientes le dan un montón de usos, pero bueno, esa es una foto nuestra. La función era, el objetivo era generar una panera descartable con un material reciclable. Así que bueno, ese es el resultado. La barca. Esta es una de las pocas piezas donde el nombre surgió antes de la pieza. No sé de qué manera nos imaginamos. Esta línea de contenedores descartables surgieron para eventos y ya teníamos diseñada una cazuela cuadrada y la cazuela tri y alguna otra pieza más facetada y queríamos ampliar esta línea o familia de contenedores y no sé cómo surgió, no sé si alguno fue un evento que había una pileta o nos imaginamos, o en ese momento queríamos estar en un evento con pileta y con luces y nos imaginábamos unos barquitos ahí flotando en una gran pileta. Y después empezamos a pensar por ahí esos barcos, pescan langostinos y el pincho y los langostinos pueden ir pinchados. A ver, surge todo junto, la charla con el cliente, qué va a servir, no recuerdo bien, pero a lo mejor quería servir langostinos con una salsita y qué sé yo, así que nos imaginamos unos barquitos pesqueros, muchos, entonces dándole escala no era un mar, sino que era una pileta y estos barquitos flotando, nunca se usaron de esa manera. Pero bueno, así surgió la barca. Y para desarrollarlo empezamos a jugar con este recurso del cono. En realidad son 3 conos que se van oponiendo, generando esos 2 círculos que estructuran la pieza. Uno es el círculo de la base y el otro es el círculo que genera el recipiente para la salsa. Y con respecto al lateral, al envolvente lateral, ahí sí ya estuvimos más libres y ahí es donde teníamos que terminar de resolver esta barca o barquito. Una vez resuelta la forma general, la morfología general,
yo insistía con los langostinos o los camarones o lo que sea, así que generamos esas sustracciones circulares que alojan el pincho. En realidad nunca nadie lo usó así, pero yo me imaginaba todos los langostinos ahí clavados en el pincho, tipo brochet, que uno pueda ir mojando en la salsita. El contenedor de papas surgió también como desarrollo a medida para un hotel. Ahí va una guarnición de papas fritas que acompaña una gran hamburguesa. Y empezamos a generar propuestas hasta que en determinado momento nos dimos cuenta de que estábamos generando todas propuestas de contenedores que iban parados. Las papas tenían que estar paradas como en un vaso. Y la verdad que no tenía sentido porque esto iba a ir sobre el plato, así que decidimos acostar el contenedor y eso nos permitió generar una boca diferente, más irregular. Y acá, en contraposición a la barca, es evidente la discontinuidad dada por este facetado. También en este caso volvimos de alguna manera a los poliedros. Les quiero contar, a ver, algo que para los egresados no es ninguna novedad, pero por ahí para ustedes sí, es que los diseñadores industriales somos muy afortunados, porque desde el día uno en la Facu, el proceso que utilizamos es el mismo que en la vida profesional. A ver, un médico es 5 años, después hace 3 años de residencias y después atiende a un paciente. Y en general con las carreras pasa eso. Nosotros los diseñadores tenemos la suerte de empezar con el proceso desde el día uno en la Facu. Les cuento un poco cómo trabajamos en AGI. El proyecto puede venir o de algún requisito de algún cliente o de una inquietud propia o de tratar de resolver un problema, entre comillas, que vemos en el mercado. Y el proceso siempre es el mismo. Bocetamos a mano, generamos alternativas, después se selecciona alguna de esas alternativas y se van desarrollando y lo antes posible tratamos de generar una maqueta de estudio para hacer pruebas, porque ahí surgen un montón de cosas que no vemos. Muchas veces, a pesar de la experiencia, siempre nos pasa y seguimos aprendiendo y seguimos metiendo la pata, pero tratamos de cuanto antes llevar a algo tridimensional para poder verlo, porque siempre surge algo y seguimos aprendiendo y seguimos desarrollando en base a eso. Así que después de la maqueta se vuelve al soft 3D, se documenta y en general se hace una preserie, se hace algún prototipo dependiendo del material y de las posibilidades que dé el proceso productivo. Las veces que, a pesar de los años que tenemos en esto, las veces que mandé a producir sin maqueta o sin prototipo, metí la pata y tengo que frenar. Digo, muchas veces digo, bueno, esto ya lo hice, una bandeja más, una bandeja de chapa más. Hay que probarlo y sí, siempre hay que probarlo porque siempre algo se puede retocar o es muy probable que surja algo que la compu no la llegamos a ver, ¿no? Así que no chillen y hagan sus maquetas. En realidad sirve para todo lo de la maqueta o lo del prototipo, lo de probarlo. De hecho, las pocas máquinas que tenemos en AGI, el láser, el plotter, etcétera, no son para producción, sino que las utilizamos para desarrollo, fundamentalmente. Sí, el láser a lo mejor nos sirve para personalizar alguna pieza, grabar, pero fundamentalmente son para desarrollo, para ver nuestras piezas sirven para presentar comida, a ver, no es un producto de medicina, no es una carcasa de inyección de plástico, no tienen esos requisitos. Uno puede decir, bueno, un plato tiene 1 milímetro más, 1 milímetro menos, pero a veces una uña en el asa de una bandeja de chapa puede tener 1 milímetro, 1,5 milímetros, 1,2, 1,3, y viendo el corte hay una diferencia, y de acuerdo a la escala eso realmente es importante. La verdad que es evidente cuando una pieza pasó por estas etapas de prueba y nos sigue pasando a pesar de los años de experiencia que tenemos en esto.